Otro de los paneles fundamentales de Flash es la línea de tiempo. En ella haremos todas las animaciones y cambios de nuestra película a través del tiempo. Y siguiendo con el ejemplo que mencioné cuando hablé sobre el escenario, el del teatro, cuando estás viendo una obra, el escenario por lo regular cambia conforme avanza, entran y salen actores, se cambian de ropa, etcétera. Esto ocurre en determinado momento. En Flash pasa algo similar. Nosotros podemos crear animaciones, por ejemplo, y decidir en qué momento se mueve, aparece o cambia algo del escenario. Aquí tengo un ejemplo muy simple de varias esferas como la que hicimos anteriormente. Voy a presionar Enter para ver qué es lo que hace. Estamos viendo cómo simplemente aparecen esferas en diferentes direcciones y al final la última de ellas sale del escenario, esfera que siempre se mantiene visible como la estamos viendo a lo largo de la línea de tiempo. La línea de tiempo, que es la parte inferior, está dividida en varias partes. Tenemos del lado izquierdo la zona donde aparecen las carpetas y capas que contiene el proyecto. En este caso es una carpeta y 4 capas. Estamos viendo cómo cada una de las capas tienen su nombre. Esto es interesante para poder identificar en ocasiones dónde se localiza alguno de los objetos que tenemos en el proyecto. Tenemos algunos iconos, como este ojo es para ocultar o mostrar las capas. En este momento, por ejemplo, la capa bola 1, que es esto que aparece arriba, está visible, pero si presiono esta zona va a desaparecer. Esto de ocultar o mostrar en ocasiones lo vamos a utilizar y es para aislar o ver únicamente un objeto en específico, esto para concentrarnos en él. Probablemente ya nos gustó cómo quedó la animación de esta parte y no nos interesa mostrarla para enfocarnos en otra animación. Si hacemos clic sobre el icono del ojo de cada una de las capas, se va a desaparecer de la vista. Tenemos también este icono de un candado que sirve para bloquear las capas y de esta forma ya no podemos hacer nada con ellas. Es importante para evitar que por accidente hagamos cambios a dicha capa. En este instante he bloqueado la primera de las capas. Tengo la herramienta de selección activa y vemos cómo no puedo seleccionar este elemento debido a que se ha bloqueado la capa. Voy a desbloquearlo y vemos cómo ahora sí se puede. El tercero de los iconos es para mostrar un contorno en vez del elemento original. Voy a hacer clic sobre él y vemos cómo aparece únicamente un círculo que es la silueta de ellos. Esto porque lo presioné en esta zona, pero podemos hacerlo de forma individual para cada una de las capas. Por ejemplo, aquí únicamente 2 de las capas tienen esos contornos, que es esta capa que se está viendo aquí y esta otra que es la primera de ellas. También esto puede ser útil para darnos una idea de cómo se va a ver el movimiento sin importar que se muestre exactamente el elemento que estamos usando. También esto hace más rápida la animación en la vista previa. Si tenemos una computadora lenta, podemos usar esta opción para darnos una idea de cómo van a quedar las animaciones. Cada capa tiene su propia ubicación. Dentro de ella podemos hacer las modificaciones que sean necesarias y únicamente esos cambios se van a aplicar a dicha capa. Estamos viendo la primera de las capas cómo tiene este rectángulo en esta zona. El color azul me está indicando que tiene una animación y visualmente lo estamos viendo arriba cómo se está moviendo, además de que tiene un efecto de desenfoque. Estamos viendo que dentro de la línea de tiempo aparecen pequeños rectángulos. Estos rectángulos se conocen como fotogramas y en ocasiones vamos a ver diversos dibujos sobre ellos. Por ejemplo, aquí estamos viendo unos círculos negros, unos círculos blancos, unos con forma de rombo. También estamos viendo diversos colores de fondo. Este color azul que ya dije que indica que hay movimiento en dicha capa. Tenemos el color blanco que indica fotogramas vacíos y el color gris que nos está indicando que es un fotograma que se repite a lo largo de todos los fotogramas donde se incluye, que en este caso es este círculo que estás viendo. Nota que al mover la cabeza lectora, que es este rectángulo rojo,
y que nos indica exactamente dónde se encuentra activo el reproductor. Al desplazarla, vemos que este círculo no cambia a lo largo de todos estos fotogramas que aparecen aquí en color gris. Esto es porque únicamente se crea un fotograma conocido como clave y después se extiende a lo largo de la línea de tiempo lo que sea necesario para que se mantenga estático lo que contiene la capa. Esta es una técnica muy usada en publicidad para crear banners para internet. Por ejemplo, un texto que aparezca de repente y tenga una frase relacionada a una venta de un producto. Esa frase, lógicamente, lo ideal sería que se quede algunos segundos visible y sin moverse para que el usuario la vea. Porque imagínate que aparezca esa frase y así como aparece, desaparezca. Para publicidad no es buena idea. Eso lo podemos hacer creando o extendiendo un fotograma estático que no se mueve de su lugar. Al final estás viendo que ya aparece nuevamente un fotograma clave, lo sabemos por el círculo negro. Esto significa que hay un cambio o va a empezar a haber un cambio y ahora conforme avanzo ya se está moviendo este círculo y eso lo notamos también en este dibujo de una flecha. Este dibujo significa que hay una interpolación de movimiento clásica, algo que se usaba únicamente en versiones anteriores de Flash. En las versiones anteriores no existía esta interpolación de movimiento, que es la normal. Es más avanzada porque usa algo que se conoce como editor de movimiento. Necesitamos utilizar o hacer clic sobre una zona de un elemento que tenga dicha animación y vamos a entrar al editor de movimiento, que se ve algo complicado pero no lo es tanto. Más adelante aprenderás sobre este editor, que por cierto es muy interesante. En la parte superior vemos números que nos indican los fotogramas que hay actualmente en esa posición. Como dije, la línea de tiempo se llama así porque al reproducir una película empieza a avanzar a través del tiempo. En este caso es a través de estos fotogramas. Dependiendo de la configuración que tenemos en nuestra película, es la velocidad con la que va a avanzar. Estamos viendo aquí abajo algunos iconos. Todos estos son botones para la reproducción. En el área de trabajo estamos viendo este que regresa al inicio de la animación y este otro que se va hasta el final, que es únicamente donde hay fotogramas con contenido, porque aquí estamos viendo muchos fotogramas vacíos. Nuestra animación termina justo aquí. Tenemos el botón de reproducir que va a crear o va a empezar a reproducir como lo hicimos en videos anteriores, únicamente presionando Enter. También se puede hacer. Tenemos este otro que avanza fotograma por fotograma cada vez que lo presionamos. El otro hace lo mismo pero hacia el otro lado. Tenemos otra opción que dice centrar fotograma. Lo que hace es ubicar el fotograma actual que se basa en la cabeza lectora al centro de la línea de tiempo. Esto es por si hay una gran cantidad de fotogramas que sobrepase el espacio activo que hay aquí. Únicamente presionamos centrar fotograma y vemos cómo se pone justo al centro de la línea de tiempo. Tenemos otro que es reproducir indefinidamente. Al presionarlo vemos cómo se activa una zona un poco más gris. Esta zona es la única que se va a reproducir cuando usemos el botón reproducir. Voy a hacerlo. Vemos únicamente cómo reproduce esta zona de la película. Esto es útil para ciclar la animación en una zona específica y así enfocarnos únicamente en ella. Tenemos más botones, estos que les llaman de papel cebolla. Estos son útiles sobre todo para crear animaciones fotogramas a fotogramas, porque los dibujantes quieren saber qué había antes de lo que están dibujando actualmente. Por ejemplo, si estamos animando un personaje, lo más interesante sería estar viendo lo que dibujamos en el fotograma anterior para así hacer un cambio basándonos en el anterior. Esto se usa mucho en la animación de fotograma por fotograma o cuadro por cuadro. Vemos como el papel cebolla también crea esta zona donde podemos especificar los fotogramas que deseamos que se vean como papel cebolla, que lo que hace es crear una transparencia para que se alcancen a ver todos los fotogramas que hayamos especificado aquí. El otro, que se llama contornos de papel cebolla, es algo similar, pero en vez de mostrar el elemento original, únicamente muestra sus contornos, como estamos viendo los círculos, sin el relleno como la esfera que tenemos acá arriba. Tenemos otro botón que dice editar varios fotogramas. Si queremos modificar varios fotogramas al mismo tiempo,
usamos esta opción. Hay otra opción que dice modificar marcadores. Esto es únicamente si existen en nuestro proyecto. En este momento no tengo marcadores, así que no puedo hacer nada con esta opción. Todo esto, repito, lo irás viendo a lo largo del curso. Tenemos el número de fotograma actual, el cual podemos modificarlo si movemos esta barra. Vemos cómo la cabeza lectora cambia de posición, que es lo mismo que moverla directamente con el mouse. Después aparece los fotogramas por segundo que tiene la película. En este caso son 30. Este valor lo podemos modificar acorde a nuestras necesidades. Es común usar un valor de 24 o valores más bajos si estamos usando animaciones sencillas. Mientras más alto esté este valor, vamos a necesitar por lo regular crear más fotogramas, y esto significa que nuestro archivo final deberá tener forzosamente un tamaño más grande. Las carpetas se usan para agrupar varias capas dentro de ellas y poder colapsarlas y así tener un mejor espacio, porque en ocasiones haremos proyectos donde probablemente haya decenas de capas y no se van a alcanzar a ver todas, aunque de todos modos no será problema porque cuando hay poco espacio para mostrarlas se crean estas barras de desplazamiento, las cuales las podemos usar para ver el resto de las capas. Pero si usamos carpetas, tal vez sea más fácil llevar un orden de todos los elementos que contiene nuestra película. Las películas Flash siempre van a tener una línea de tiempo principal, pero también existen otras líneas de tiempo que pueden ser de otros elementos que se manejan en Flash, como los clips de películas o crear un botón. Estos se conocen como símbolos. Existen 3 tipos de símbolos en Flash y 2 de estos símbolos tienen su propia línea de tiempo. Esto lo vas a ver más adelante. Cuando estamos creando animación fotograma a fotograma, vamos a tener que crear lo que se conoce como fotogramas claves, únicamente haciendo clic e insertando un fotograma clave, y después podemos hacer cambios en ellos. Estas son las animaciones cuadro por cuadro. Nosotros de forma manual podemos hacer modificaciones a cada uno de estos fotogramas y al final, al reproducirlos continuamente, se va a crear la sensación de movimiento. Esto es lo que se hace en los dibujos animados, y de hecho muchos estudios que se dedican a la creación de dibujos animados usan Flash para crearlos. Hay otro tipo de símbolos o dibujos que pueden aparecer dentro de la línea de tiempo, pero para no ser más largo este video, lo ideal será aprenderlos conforme los vayamos viendo, así que no te preocupes en este momento. A lo largo del curso irás aprendiendo y entendiendo para qué sirve cada uno de estos símbolos o dibujos que aparecen en la línea de tiempo.